Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña nada menos que el embajador Jack Matlock, embajador de Estados Unidos ante la Unión Soviética, quien, junto con el presidente Reagan, ayudó a negociar el fin de la Guerra Fría en 89. Como siempre, es un gran honor hablar con usted. Bueno, es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Así que también eres el autor de Autopsia de un Imperio, uno de los relatos internos más detallados sobre cómo colapsó la Unión Soviética. Pero más allá del colapso soviético, también quería preguntarte si ves algún desarrollo preocupante, ya sea en Estados Unidos o en Occidente, en cuanto al crecimiento de las contradicciones internas. Cuando miras atrás ahora, ¿cuál crees que fue el factor interno más importante que destruyó la Unión Soviética? La Unión Soviética se derrumbó debido a presiones internas, en particular al nacionalismo local. Eso es lo que describí en Autopsia de un Imperio. Viví los años en que fui embajador en la Unión Soviética durante las presidencias de Ronald Reagan y del padre de George Bush. También mantuve numerosas conversaciones con el presidente Gorbachev y el ministro de Asuntos Exteriores Shevardnadze, y pude observar desde dentro nuestras propias relaciones con la Unión Soviética, al mismo tiempo que intentaba comprender lo que ocurría allí. Contaba con un personal excepcional en la embajada. No solo todos hablábamos y entendíamos ruso, sino que algunos miembros de nuestro equipo también conocían algunas de las lenguas minoritarias. A medida que Gorbachev abrió el país y nuestros contactos se ampliaron, pudimos mantener conexiones directas en muchas de las repúblicas, y yo mismo viajé a todas ellas. Ya había estado en las 3 repúblicas bálticas anteriormente, durante mis 3 misiones en la Unión Soviética. Cuando fui embajador, no las visité debido a nuestra política de no reconocimiento. No reconocíamos que formaran parte legalmente de la Unión Soviética, pero sí visité las otras 12 repúblicas. También seguimos los acontecimientos a través de nuestros representantes en el Consulado General en lo que entonces era Leningrado, hoy San Petersburgo. Ellos, en la práctica, cubrían los estados bálticos por nosotros, y uno de nuestros cónsules, por ejemplo, hablaba letón. Así que creo que a medida que el país se abría al mundo exterior, realmente pudimos comprender lo que estaba ocurriendo en esas diversas repúblicas. También diría que no era política de Estados Unidos intentar desintegrar la Unión Soviética. Nunca habíamos reconocido que la incorporación de Estonia, Letonia y Lituania fuera legal, así que siempre estuvimos a favor de que recuperaran su independencia. Y podría añadir que obtuvieron su independencia legalmente antes de la disolución de la Unión Soviética, porque en uno de los últimos actos del Consejo de Estado Soviético se reconoció la independencia de los 3 países bálticos. Pero nuestra política en ese momento, una vez que pusimos fin a la Guerra Fría, y la Guerra Fría terminó a más tardar en 1989, era que no queríamos que el resto de la Unión Soviética se desintegrara. Intentamos apoyar a Gorbachev lo mejor que pudimos, pero los acontecimientos internos, que describo con gran detalle, The Other Train Superior Ford, eso lo hizo imposible, especialmente el intento de golpe contra Gorbachev en agosto, que fue organizado por el jefe de la KGB y contó con la participación de muchas figuras de alto rango del gobierno soviético. Se derrumbó en 3 días y en realidad puso fin a la influencia política de Gorbachev. Yeltsin, que había sido elegido presidente de la Federación Rusa, actuó entonces con la cooperación de los líderes de Bielorrusia y Ucrania, en la práctica, para conspirar contra la Unión Soviética y derribarla. Así que se da la ironía de que fue precisamente el presidente electo de Rusia quien derribó la Unión Soviética. Algo que nosotros, y francamente la mayoría de nuestros aliados occidentales, no queríamos que ocurriera.
Bueno, muchas personas, cuando observan el colapso de la Unión Soviética, se centran en las luchas políticas internas que describes, o en el estancamiento económico, el atraso tecnológico y la corrupción. Pero, ¿qué tipo de papel atribuyes a la pérdida o al declive de la legitimidad ideológica, dado que el marxismo o el comunismo en sí, supongo, perdieron su atractivo? ¿Lo consideras un factor clave? Sí, bueno, fue Gorbachev quien finalmente descartó la vieja ideología, supuestamente basada en la lucha de clases internacional. La cuestión es que pusimos fin a la Guerra Fría mediante la negociación, no derrotando a la Unión Soviética. Eso fue posible porque Gorbachev cambió la vieja ideología, la ideología de la lucha de clases internacional y la doctrina marxista-leninista, que había sido intrínsecamente hostil a los gobiernos e intereses occidentales. Aquí la Guerra Fría trataba realmente eso. Ella cambió de hablar de la lucha en clases internacional y de la necesidad de apoyar la represión en los países no comunistas. En su lugar empezó a hablar de nuestro hogar europeo común y de la necesidad de paz, cooperación y de derribar las barreras en Europa. Barreras que habían sido creadas inicialmente por la Unión Soviética. Así que básicamente la política de Gorbachev cambió. Al mismo tiempo, creo que él sentía que habían creado lo que llamaban un nuevo hombre soviético, lo que significaba que en lugar de sentirse rusos, georgianos, ucranianos, uzbecos o lo que fuera, ahora eran nuevos ciudadanos soviéticos, y que se podía tener un país unido basado en una nueva identidad soviética. Bueno, ya sabes, creo que muchos de nosotros podíamos ver que sí, había similitudes, pero con las dificultades económicas y de otro tipo que iban en aumento, las nacionalidades, incluidos los propios rusos, estaban cada vez más interesadas en desintegrar la Unión Soviética. Para 1990, muchos funcionarios rusos me decían que la Unión Soviética debía ser reemplazada por algo parecido a la Unión Europea. Y eso fue antes de Maastricht y de la cercanía que tenemos ahora. Se fue haciendo cada vez más evidente que si Rusia no quería mantener la Unión Soviética, la mayoría de los demás no rusos también votarían en contra. Y eso fue, en efecto, lo que ocurrió en las distintas votaciones celebradas en 1991. Pero quisiera destacar que una vez terminada la Guerra Fría, Estados Unidos no quería que las otras 12 repúblicas se desintegraran. De hecho, cuando el presidente Bush visitó primero Moscú y luego, en septiembre de 1991, se dirigió al Parlamento ucraniano, respaldó la propuesta de Gorbachev de una unión voluntaria y dijo, cuidado con el nacionalismo suicida. En aquel momento, tenía en mente a Georgia, que se estaba separando, y ya utilizaba la violencia contra algunas de las zonas minoritarias de allí. Así que la gente a veces pregunta, bueno, ¿por qué no querías que la Unión Soviética se desintegrara? En primer lugar, pensábamos que una desintegración de ese tipo podría ser mucho más probable la filtración de armas nucleares. Muchas de las armas y de las instalaciones para fabricarlas estaban bajo controles que se estaban debilitando, y existía el temor de que pudiera producirse una dispersión incontrolada de armas nucleares si la Unión Soviética se desintegraba. Esa era una preocupación. La segunda era que realmente creíamos que esas zonas estarían mejor, que la mayoría de las partes de la Unión Soviética, aparte de los 3 países bálticos, prosperarían más en una unión, respetara su autonomía cultural, pero al mismo tiempo tuvieron una moneda y economía unificadas. Reconocimos que la economía estaba fallando, pero Gorbachev, en efecto, estaba socavando la capacidad del Partido Comunista para dirigirlo todo como lo había hecho hasta entonces. Intentaba sinceramente hacer que el país fuera más democrático, pero muchas de las instituciones necesarias,
como un poder judicial independiente y órganos plenamente representativos, aún no se habían creado. Así que, aunque creo que quería avanzar en la dirección correcta, se encontró con que el país se desmoronaba cada vez más. Pienso que eso se vio sin duda agravado por el declive económico, especialmente en la producción de bienes de consumo. Al mismo tiempo surgió el nacionalismo entre los distintos pueblos, tanto no rusos como rusos. Creo que eso fue algo a lo que Gorbachev había estado relativamente ciego. También podría añadir que fue engañado por sus propios servicios de inteligencia, que tendían a informar que esos movimientos nacionalistas eran solo alborotadores y que en realidad no representaban a mucha gente. Para 1990 y 1991, en la embajada estadounidense ya teníamos suficientes contactos y habíamos hablado con suficiente gente como para entender lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, intentamos aconsejar a los demás que cooperaran con Gorbachev. Es decir, aconsejamos a todos, excepto a los 3 países bálticos, que apoyaran su iniciativa de una unión voluntaria, porque pensábamos que eso sería mejor no solo para ellos, sino también para el resto de nosotros. Bueno, la versión oficial ahora, al menos en Occidente, sobre el colapso de la Unión Soviética, es que fue derrotada, y por tanto tuvimos paz gracias a la victoria. Quiero decir, ¿hasta qué punto crees que esa narrativa se ha desviado de la realidad? ¿Cuáles crees que son las consecuencias? De varias maneras. En primer lugar, la Guerra Fría había terminado 2 o 3 años antes del colapso de la Unión Soviética, y terminó mediante la negociación, no por la derrota de la Unión Soviética. Gorbachev había aceptado, como dije. Una vez que Gorbachev, en diciembre de 1988, creo que fue en 1989, pronunció un discurso en la ONU y dijo que, en efecto, renunciaba a la base anterior de la política soviética en la lucha de clases marxista y habló de un hogar europeo común y de la necesidad de la unidad europea, estaba descartando la base misma de la Guerra Fría. La Unión Soviética no fue derrotada. Estaban gastando demasiado en armamento y tenían una economía que realmente no producía lo que la gente más necesitaba, la economía planificada. Yo diría que lo llamaban socialismo y que al partido gobernante lo llamaban el Partido Comunista. Pero lo que realmente tenían era capitalismo monopolista de Estado, ya que el Estado, controlado por el Partido Comunista, controlaba todo el capital lucrativo, la tierra y todo lo demás. De hecho, era ilegal, por ejemplo, vender algo por más de lo que habías pagado por ello. Así que gran parte del comercio que se desarrollaba de forma no oficial era técnicamente ilegal. Gorbachev intentaba alejarse de ese sistema, pero era una tarea muy difícil. Sabes, en varios momentos de 1990 y 1991 nos decía en privado, este es un país que siempre ha sido gobernado, refiriéndose a Rusia y a la Unión Soviética. Pero miramos al mundo exterior y vemos que los países más exitosos son aquellos gobernados desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, mi tarea es revertir la historia rusa. Pero luego añadía, no puedo hacerlo de la noche a la mañana, porque nuestro pueblo no tiene experiencia gobernándose a sí mismo. Y creo que sus intenciones eran correctas. Cometió errores políticos, a menudo podrías decir nombrando a las personas equivocadas, especialmente en sus fuerzas de seguridad, las que se volvieron contra él. Pero en realidad intentaba sinceramente llevarlos hacia un sistema más democrático. El problema era que para hacerlo realmente había que demoler el sistema antiguo. Y cuando demueles el sistema antiguo y no tienes los instrumentos para construir uno nuevo, eso convierte la tarea en algo prácticamente imposible. Pero volviendo al tema, creo que tanto el presidente Reagan como el presidente Bush, padre, comprendieron finalmente que la Guerra Fría había terminado.
y si no hubiera terminado, no habríamos podido negociar los términos de la unificación alemana. Cuando Gorbachev permitió que los europeos del Este adoptaran la democracia y aceptó la unificación de Alemania en los términos establecidos por Alemania Occidental, eso demostró que había terminado. Así que estaban ocurriendo cosas que nos hicieron pensar que era muy importante crear la paz y aceptar que su filosofía de un hogar europeo común era similar a la nuestra. Después de todo, George Bush había hablado de una Europa unida y libre, y eso es realmente lo que teníamos en 1991. Pero ¿qué pasó con esto? Porque esta fue una de las principales motivaciones de Gorbachev. La idea de un hogar europeo común basado en una seguridad indivisible, sin líneas divisorias. Pero eso no es lo que tenemos hoy. Está muy dividido. Hemos vuelto a la política de bloques. Nuestras principales discusiones sobre la seguridad en Europa giran en torno a quién debería estar dentro de la OTAN y quién debería estar fuera. ¿Qué pasó con ese hogar europeo común? Bueno, lo que ocurrió fue una serie de cosas, pero en lo más fundamental, que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN decidieron empezar a expandir la OTAN. Ahora bien, la OTAN fue concebida como una alianza defensiva, una que entraría en vigor si los soviéticos intentaban avanzar más hacia el este desde los países que controlaban en Europa del Este. Cuando la Unión Soviética permitió que esos países de Europa del Este se volvieran democráticos, ya no existía ninguna amenaza ni posibilidad. Pero en lugar de mantener la OTAN para preservar dos de sus tres propósitos originales, ya sabes, aquellos que fueron definidos por el primer secretario general de la OTAN como mantener a los rusos fuera, a los alemanes controlados y a los estadounidenses dentro. En otras palabras, fue una base para la participación de Estados Unidos en la seguridad de Europa y una garantía de que Alemania no volvería, como ya lo había hecho 2 veces, a involucrarse en una guerra contra otras naciones europeas. Sin embargo, creo que tanto Gorbachev como después Yeltsin, en su calidad de presidente de Rusia, dejaron claro que una expansión adicional simplemente no era aceptable. La cuestión es que, cuando la OTAN comenzó a expandirse más, en primer lugar, diría que cuando se trató de Checoslovaquia, Hungría y Polonia, Rusia lo aceptó. E incluso los 3 estados bálticos, cuando se convirtieron en miembros, en ese momento Putin era presidente. Le pregunté directamente y en público, cuando estuvo en Nueva York para dar un discurso, qué pensaba sobre la incorporación de los 3 países bálticos a la OTAN. Dijo que le parecía innecesario, pero que no se opondría. Pero añadió que siempre que no hubiera bases occidentales allí. Sin embargo, la OTAN siguió expandiéndose y luego se convirtió en una alianza ofensiva. Cuando Serbia intentó mantener Kosovo, que trataba de separarse habiendo sido una república autónoma dentro de Serbia, Milosevic, el líder serbio, podría decirse, abolido ese estatus autónomo. Los kosovares de habla albanesa comenzaron entonces a utilizar el terrorismo contra los serbios. Desafortunadamente, Estados Unidos, en ese momento Madeleine Albright era nuestra secretaria de Estado, adoptó esencialmente la causa de Kosovo y finalmente llevó a la OTAN, con la cooperación de nuestros aliados de la OTAN, a una guerra virtual contra Serbia. A partir de ese momento, la OTAN empezó a utilizarse como una alianza ofensiva, no defensiva. Y luego, posteriormente, cuando Estados Unidos, con el apoyo de Gran Bretaña y varios otros aliados de la OTAN, pero sin el apoyo de Alemania o Francia, atacó Irak, lo ocupó y asesinó a su líder, o permitió el asesinato de su líder. Esto fue claramente un uso ofensivo de la OTAN. Así que hoy, cuando oímos decir que Rusia no tiene motivos para temer la expansión de la OTAN, que es una alianza defensiva, eso simplemente ignora el comportamiento de la OTAN y el hecho de que, inevitablemente, cualquier gobierno ruso habría considerado esos movimientos como ofensivos y amenazantes. Que no entendamos eso hoy me resulta muy difícil.
Así que sí, hay muchos otros factores que son problemáticos en nuestra política exterior actual. Pero la idea de que se pueda expandir la OTAN hasta las fronteras de Rusia en muchos casos, y luego, bueno, eso es algo que la gente olvida. No era tanto la pertenencia a la OTAN, ni las llamadas garantías del artículo 5, lo que preocupaba a Rusia. Era la presencia de bases occidentales en esos países. A finales de los años 90, Rusia intentó, en sus negociaciones con la OTAN, obtener un compromiso de que no habría bases allí. No consiguió un compromiso total, solo que bueno, en ese momento no había planes para ello. Posteriormente sí empezamos a establecer bases, incluidos planes para instalar bases de misiles antibalísticos en Rumanía y Polonia. Esto resultaba especialmente delicado para Rusia porque esos misiles antibalísticos se habían diseñado originalmente para usarse tanto de forma ofensiva como defensiva y podían haber estado equipados con armas nucleares. Así que no hay duda de que esto se consideraría una amenaza para Rusia. Pero cuando el presidente Putin se quejó de eso y de otras cosas, creo que fue en 2007, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, simplemente se desestimó. Y la cuestión es que no se trataba solo de la expansión de la OTAN en sí, sino también del hecho de que se estaban instalando bases occidentales. Ahora bien, no había una verdadera justificación para los misiles antibalísticos en Europa del Este, porque la razón oficial Gavin era que estaban destinados a defenderse de Irán. Pues bien, en ese momento Irán ni siquiera tenía misiles y no tenía ningún motivo para utilizarlos en Europa occidental. Así que esto no tenía sentido. Y creo que Putin intentó dejarlo tan claro como pudo, tanto en privado como en público, que consideraría esto un movimiento ofensivo. Así que la base de nuestros problemas actuales, y de toda la guerra en Ucrania, ha sido el resultado de lo que pensé que era una política equivocada de expansión. También podría mencionar que, cuando el asunto se sometió a consideración en el Senado de los Estados Unidos, no solo yo, sino casi todos los altos funcionarios estadounidenses que negociaron el fin de la Guerra Fría, aconsejaron no iniciar la expansión de la OTAN. No había ninguna razón para hacerlo, y lamentablemente no se atendió este consejo. ¿Consideras que esta combinación, la expansión de la OTAN, que de algún modo revive la lógica de la Guerra Fría, la OTAN convirtiéndose en una alianza ofensiva y las bases militares y sistemas de armas acercándose a las fronteras rusas, es el principal detonante de la guerra en Ucrania? Sí, pero especialmente cuando se combinó con los esfuerzos tanto abiertos como encubiertos de Estados Unidos y la UN para subvertir al gobierno ucraniano en Kiev e intentar alejar a Ucrania de Rusia. Y esto ocurrió cuando tuvo lugar un golpe de Estado contra el gobierno ucraniano en 2014, que casi con toda seguridad fue impulsado no solo de forma encubierta, sino también públicamente por representantes tanto de Estados Unidos como de la UE. Eso, combinado con la expansión de la OTAN y el despliegue de armas potencialmente ofensivas a lo largo de la frontera rusa. Esa combinación creo fue lo que provocó todo esto. Y de hecho creo que el presidente Putin advirtió repetidamente. Tenemos que reconocer que toda la situación en Ucrania fue quizá única, en el sentido de que esas fronteras no eran fronteras históricamente sancionadas ni claramente definidas. La palabra Ucrania significa en la frontera en todas las lenguas eslavas y no implica de qué lado de la frontera, simplemente en la frontera. Sus fronteras se han definido de manera diferente a lo largo del tiempo. Esas fronteras, aparte de Crimea, que Ucrania tenía al obtener su independencia, fueron en realidad creadas por Adolf Hitler y Joseph Stalin mediante un acuerdo que firmaron. Así que, en efecto, Occidente está apoyando una lucha contra Rusia para preservar la herencia de Hitler y Stalin. Nunca habría imaginado que algo así pudiera ocurrir.
En cuanto a Crimea, fue transferida administrativamente, sin efecto práctico, de Rusia a Ucrania por Nikita Khrushchev, en una época en la que toda Ucrania era gobernada desde Moscú por el gobierno comunista. Y no cabe duda de que la mayoría de la gente en Crimea, dada la opción, prefería estar en Rusia antes que en Ucrania. No entraré en muchos detalles sobre las distintas votaciones, salvo que cuando el presidente Putin impulsó el referéndum en Crimea en 2014, se llevó a cabo sin oposición, sin una sola víctima, y el voto fue de más del 90% a favor de unirse a Rusia. Bueno, de acuerdo. Puede que eso fuera algo exagerado, pero creo que no hay ninguna razón para dudar de que al menos 2/3 de la población de Crimea preferían Rusia a Ucrania y que la gran mayoría de su población era de origen ruso. Y los rusos decían entonces, cuando la gente no entendía esto, ¿por qué todo el mundo, excepto los rusos, tiene derecho a la autodeterminación? Pero esos críticos nunca parecían entenderlo. Pero el hecho es que hoy la gente dice, oh, Ucrania tiene que prevalecer, o si no, Putin atacará a Europa Occidental. Eso es un completo disparate. No hay la más mínima evidencia de ello. E incluso, si existiera alguna prueba de que esa fuera su intención, no tiene la capacidad para hacerlo. Si eso no está claro, no sé qué lo estaría. Y aún así, se presentan estos argumentos que no tienen el menor sentido. Las políticas soviéticas tardías fueron cuidadosamente calculadas por Gorbachev para intentar crear una Europa unida y libre. Y ya sabes, por un breve tiempo lo conseguimos. Lo tuvimos a principios de los años 90, y no fue Rusia quien rompió eso. Pero debemos entender que ninguna potencia quiere sentirse amenazada por una potencia hostil que tenga fuerzas militares cerca de su frontera. Y eso desde luego es cierto en el caso de Estados Unidos, y siempre lo ha sido. Y el caso es que, desde luego, no habríamos tolerado que ni siquiera algunos de nuestros aliados conspiraran con los mexicanos para cambiar nuestro gobierno. Así que no entiendo por qué no pudimos comprender que intentar animar a Ucrania a convertirse en enemiga de Rusia no iba a funcionar. Pero ya sabes, hay muchos factores aquí que la gente tiende a ignorar. Uno de ellos es que Ucrania, tras su independencia, renunció sistemáticamente a varias de las garantías que tenía. Al principio, el ruso y el ucraniano eran lenguas oficiales, al igual que algunas de las lenguas minoritarias de Ucrania. Eso se eliminó. Cuando Ucrania se independizó, el 44% de su población hablaba ruso, pero la mayoría de ellos también se consideraban ucranianos por el lugar en el que vivían. Pero de repente, esos ucranianos del oeste que nunca habían formado parte de Ucrania durante el Imperio ruso, habían sido, hasta la Primera Guerra Mundial, parte del Imperio Austrohúngaro, y luego a su pesar, parte de Polonia antes de que Hitler y Stalin llegaran a su acuerdo. Bueno, el hecho es que los asuntos internos en Ucrania empezaron a volver a todo el país en contra de Rusia. Prohibir el idioma ruso, prohibir las publicaciones, y así sucesivamente. Y eso, creo, fue lo que el presidente Putin consideró totalmente inaceptable. También diría que la rebelión en el Donbass fue una rebelión genuina de la población rusoparlante de allí. Sí, recibieron algo de ayuda de personas al otro lado de la frontera, pero eso no fue, por así decirlo, el comienzo de la agresión rusa contra Ucrania. Fue, en gran medida, un asunto interno. Así que creo que toda la forma en que se ha presentado esto, sí, la guerra contra Ucrania fue una guerra de agresión, pero fue una agresión para la cual Estados Unidos y sus aliados de la OTAN habían dado a Rusia un precedente, porque nosotros también habíamos iniciado guerras que eran por definición agresivas. Y la idea de que, al parecer, la OTAN puede cometer cualquier agresión que desee, por ejemplo, contra Libia o Irak, y, sin embargo, si Rusia comete una agresión que considera justificada, una causa que Estados Unidos evidentemente no tenía cuando atacó Irak o Libia, entonces esto parece totalmente injusto.
This just seems to be totally invidious. And the whole idea that you could Y toda la idea de que se puedan incautar los activos rusos mantenidos en el extranjero, bueno, esto va en contra, podría decirse, de todo el sistema capitalista al que animamos a Gorbachev y a la Unión Soviética a incorporarse. Así que, en efecto, de acuerdo, adoptaron un sistema capitalista. Lo hicieron de forma rápida y chapucera, podría decirse, pero es un sistema capitalista. ¿Y qué hacemos nosotros cuando hacen algo que no nos gusta, aunque sea el mismo tipo de cosas que nosotros hemos estado haciendo? Hablamos de confiscar sus activos. Quiero decir, hay que entender que estas cuestiones no son en blanco y negro, y que en última instancia van a ser extremadamente peligrosas para Occidente si las seguimos adelante. Quizá estemos empezando a apartarnos de ellas ahora, pero esa es otra cuestión. Perdón, déjame hacer una última pregunta breve. Ahora vemos que Estados Unidos parece estar retirándose un poco de esta guerra por poderes en Ucrania, mientras que Alemania parece tener aspiraciones de convertirse en la mayor potencia militar de Europa y también quiere enfrentarse a Rusia. ¿Cómo interpretas la evolución de Alemania? No creo que tenga ningún sentido. Obviamente, Alemania, sobre todo en Europa Occidental, necesita comerciar con Rusia y en particular necesita la energía rusa si quiere ser competitiva. Y creo que no solo se están disparando en el pie, se están disparando en partes mucho más valiosas de su anatomía con sus políticas actuales. Realmente no lo entiendo. Sí, somos dos. Bueno, muchísimas gracias por compartir tus pensamientos sobre esto. Lo aprecio de verdad. Sí, gracias por la oportunidad.